Kaixo egunon, ni Beñat Erezuma naiz eta hau Euskara Satorra podcast da. Kaixo, ze moduz ni Debora naiz, ni Galesen bizi naiz, baina Gasteizen bizi nahi dut. Euskaraz hitz egitea gastetzen zait, baina ezin dut asko esan. Bueno, soy de Nueva Zelanda, pero desde hace 12 años vivo en Gales. Hablo galés e inglés aquí con mis vecinos y hablo castellano y esperanto con amigos. Hace más que un año que trato de aprender euskera con iru.eus. Me gustan mucho los ejercicios, pero cada vez que tengo que escuchar y responder es muy difícil porque hablan tan rápidamente. Me encantan los podcasts de Euskara Satorra porque con exactamente lo que necesito para entender mejor. Con estos podcasts estoy segura que voy a hablar euskera. Muchas gracias. Eskerrik asko, Débora. Y si tú también quieres enviar un mensaje de audio, solamente tienes que entrar en euskarasatorra.com/contacto. Eta orain bai, ongi etorri podcast honetara. Zer modu zaude? Te recuerdo que estos audios pretenden acompañar a estudiantes de euskera desde cero. Para ello nos aprovechamos del trabajo ya realizado en la web iru.eus, propiedad del Gobierno vasco. Y seguimos tanto el guión como los ejercicios allí propuestos. Es por ello por lo que te animo a darte de alta en el curso. Es gratuito y lo puedes seguir online. Te dejo el link en la descripción. Hoy seguimos con el nivel A1. Este nivel consta de 24 bloques y lo que podrás escuchar en este audio es el octavo bloque, que es el segundo repaso del nivel A1. Y antes de empezar, comentarte que tanto el canal de YouTube Euskara Satorra como este podcast son iniciativas personales y no tienen respaldo de ningún tipo, solo el de los oyentes. Benetan eskerrik asko, laguntzaileo. Si quieres apoyar mi trabajo, lo puedes hacer desde la página de Patreon. Te dejo un link en la descripción. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Vagoas. Bueno, empezamos con el repaso. Responde a estas preguntas en negativo. Completa la respuesta traduciendo al euskera el nombre de color entre paréntesis. Adibidez, por ejemplo, zerua gorria al da, el cielo es rojo, y entre paréntesis tenemos la palabra azul, que en euskera se dice urdina. Y la respuesta es erantzuna da, es zerua ez da gorria. No, el cielo no es rojo. Zerua urdina da. Lehenengo galdera. Alkandora hori berdea al da. ¿Esa camisa es verde? Alkandora hori berdea al da. Y entre paréntesis tenemos naranja, que en euskera se dice laranja. Es alkandora hori ez da berdea. Alkandora hori laranja da. No, esa camisa no es verde. Esa camisa es naranja. Es alkandora hori ez da berdea. Alkandora hori laranja da. Hurrengoa. Odola laranja alda. Odola laranja alda. La sangre es naranja. Y entre paréntesis tenemos rojo, que en euskera se dice gorria. Es. Odola ez da laranja. Odola gorria da. Es. Odola ez da laranja. Odola gorria da. No, la sangre no es naranja. La sangre es roja. Hurrengoa. Itsasoa beltza alda. Itsasoa beltza alda. La mar es negra. Y entre paréntesis, verde. Es. Itsasoa ez da beltza. Itsasoa berdea da. Es. Itsasoa ez da beltza. Itsasoa berdea da. No, la mar no es negra. La mar es verde. Hurrengoa. Aterki haiek marroiak aldira. Aterki, paraguas. Aterki haiek
Aquellos paraguas marroiak aldira, son marrones. Y entre paréntesis, negro. Ez, aterki haiek ez dira marroiak. Aterki haiek beltzak dira. Ez, aterki haiek ez dira marroiak. Aterki haiek beltzak dira. No, aquellos paraguas no son marrones. Aquellos paraguas son negros, beltzak dira. Hurrengoa. Gaztainak moreak aldira. Gaztainak moreak aldira. Las castañas son moradas. Entre paréntesis, marrón. Ez, gaztainak ez dira moreak. Gaztainak marroiak dira. Repito, ez, gaztainak ez dira moreak. Gaztainak marroiak dira. Hurrengoa. Galtza hauek arrosak aldira. Galtza hauek arrosak aldira. Galtza pantalones. Galtza hauek estos pantalones. Arrosak rosa. Galtza hauek arrosak aldira. Estos pantalones son rosas. Y entre paréntesis morado. Ez, galtza hauek ez dira arrosak. Ez, galtza hauek ez dira arrosak. Galtza hauek moreak dira. Galtza hauek moreak dira. No, estos pantalones no son rosas. Estos pantalones son morados. Hurrengoa, zazpigarrena. Odeiak gorriak aldira. Odeiak gorriak aldira. Las nubes son rojas. Entre paréntesis, blanco. Ez, odeiak ez dira gorriak. Odeiak zuriak dira. Ez, odeiak ez dira gorriak. Odeiak zuriak dira. No, las nubes no son rojas. Las nubes son blancas. Azkena, la última. Jertxe hori berdea alda. Jertxe hori berdea alda. Ese jersey es verde. Y entre paréntesis, rosa. Ez, jertxe hori ez da berdea. Jertxe hori arrosa da. Repito. Ez, jertxe hori ez da berdea. Jertxe hori arrosa da. Bueno, vamos a formar preguntas para unas respuestas. Esto es, te doy una respuesta y tienes que pensar en la pregunta de esa respuesta. Adibidez, por ejemplo. La respuesta sería, bidea luzeada. El camino es largo. Bidea luzeada. Y la pregunta sería, nolakoa da bidea? ¿Cómo es el camino? Nolakoa da bidea. Bagoaz lehenengo esaldiarekin. Alkandora laranja da. Alkandora laranja da. La camisa es naranja. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿De qué color es la camisa? Esa sería la pregunta, ¿no? Nola esaten da hori euskaraz? ¿Cómo se dice eso en euskera? Zein koloretakoa da alkandora? Zein koloretakoa da alkandora? Alkandora laranja da. ¿De qué color es la camisa? Hurrengoa. Ez, zerua ez da beltza. Zerua urdina da. No, el cielo no es negro, el cielo es azul. ¿Cuál es la pregunta? Zein da galdera? Galdera da. Zerua beltza alda. Zerua beltza alda. El cielo es negro. Hurrengoa. Etxea handia eta polita da. Etxea handia eta polita da. La casa es grande y bonita. Etxea handia eta polita da. Zein da galdera? ¿Cuál es la pregunta que hay detrás? Pentsatu pixka bat. La pregunta en castellano sería ¿cómo es la casa? ¿Eta euskaraz? Nolakoa da etxea. Nolakoa da etxea. Hurrengoa. Aitor Baionakoa da. Aitor Baionakoa da. Aitor es de Bayona. Zein da galdera? ¿Cuál es la pregunta? ¿De dónde es Aitor? Eta nola esaten da hori euskaraz? Nongoa da Aitor? Nongoa da Aitor? Hurrengoa, bosgarrena. Andoni arrantzalea da. Andoni arrantzalea da. Andoni es pescador. Andoni arrantzalea da. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es Andoni, no? Nola esaten da hori euskaraz? Zer da Andoni? Andoni arrantzalea da. Hurrengoa.
Hau mahaia da. Hau mahaia da. Esto es una mesa. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es esto? Zer da hau, zer da hau. ¿Qué es esto? Zer da hau. Hurrengoa, gu Amaia eta Xabi gara. Gu Amaia eta Xabi gara. Nosotros somos Amaia y Xabi. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quiénes sois vosotros? ¿Y cómo se dice eso en euskera? Nor zarete zuek. Nor zarete zuek. ¿Quiénes sois vosotros? Amaitzeko, para terminar, autoa berria eta azkarra da. Autoa berria eta azkarra da. El coche es nuevo y rápido. Berria eta azkarra, nuevo y rápido. La pregunta sería, ¿cómo es el coche? ¿Y eso cómo se dice en euskera? Nolakoa da autoa. Nolakoa da autoa. Autoa berria eta azkarra da. Hurrengoa, venga, un jueguito. Vamos a elegir la opción correcta. Yo te doy 3 opciones de respuesta y tú me dices cuál es la correcta. Por ejemplo, emakume haiek, y la primera opción sería Gasteiz bizi dira, la segunda Gasteizen bizi dira y la tercera Gasteizean bizi dira. Pentsatu pixka bat. Emakume haiek Gasteiz bizi dira, Gasteizen bizi dira o Gasteizean bizi dira. Pentsatu pixka bat. Zuzena da Gasteizen, Gasteizen. Hurrengoa. Igor eta Edurne Baionetan bizi dira, Baionan bizi dira, Baionean bizi dira. Igor eta Edurne Baionetan bizi dira, Baionan bizi dira, Baionean bizi dira. Erantzun zuzena da Baionan bizi dira. Baionan. Viven en Baiona. Hurrengoa. Paul eta John ez dira Londresean bizi, Londresen bizi, Londres bizi. Paul eta John ez dira Londresean bizi, Londresen bizi, Londres bizi. ¿Cuál es la correcta? Zein da erantzun zuzena? Bigarna, Londresen bizi. Paul eta John ez dira Londresen bizi. Paul y John no viven en Londres. Hurrengoa. Nor bizi da Zarautzan, Zarautzean, Zarautzen. Nor bizi da Zarautzan, Zarautzean, Zarautzen. Pentsatu pixka bat, piénsalo un poquito. Nor bizi da Zarautzen. Nor bizi da Zarautzen. ¿Quién vive en Zarautz? ¿Quién vive en Zarautz? Hurrengoa. Ni Pasaian bizi naiz, ni Pasain bizi naiz, ni Pasaiean bizi naiz. Ni Pasaian bizi naiz. Yo vivo en Pasaia, ni Pasain bizi naiz, edo ni Pasaiean bizi naiz. Erantzun zuzena da, lehengoa, Pasaia da herria, beraz, ni Pasaian bizi naiz. Yo vivo en Pasaia. Hurrengoa. Zuek, vosotros, etzarete Lekeitioen bizi, Lekeition bizi, Lekeitioan bizi. Zuek, etzarete Lekeitioen bizi, Lekeition bizi, Lekeitioan bizi. El nombre del pueblo es Lekeitio, pueblo costero vizcaíno. Nola izango litzateke orduan. ¿Cómo sería esto? Zuek etzarete Lekeition bizi. Vosotros no vivís en Lekeitio. Hurrengoa. Neskaura eta zu, aquella chica y tú, Madriden bizi zarete, Madrilean bizi zarete, Madrilen bizi zarete. Aquella chica y tú vivís en Madrid. ¿Pero cómo se dice Madrid en euskera? ¿Se dice Madrid? No, se escribe Madril, con L, Madril. Entonces descartamos la primera. Madriden no puede ser. Sería o Madrilean o Madrilen. Ser usted duzu. ¿Qué crees? Neskaura eta zu Madrilen bizi zarete. Aquella chica y tú
vivís en Madrid, Madrilen. Hurrengoa, non bizi gara gu? ¿Dónde vivimos nosotros? Non bizi gara gu? Zuek Amurrion bizi zarete? Zuek Amurrioan bizi zarete? Edo zuek Amurrioen bizi zarete? El nombre del pueblo es Amurrio. Verás, Amurrion bizi zarete. Non bizi gara gu? ¿Dónde vivimos nosotros? Zuek Amurrion bizi zarete. Vosotros vivís en Amurrio. Zer modu zoaz? ¿Qué tal te va? ¿Qué tal vas? Bueno, seguimos. Osatu esaldi hauek egon aditzaren adizki egokia erabiliz. Rellena los huecos con la forma verbal adecuada del verbo egon, que es el verbo estar. Adibidez, por ejemplo, haiek komun horretan, aquellos en ese cuarto de baño están. ¿Y cómo se dice están? Daude. Haiek komun horretan daude. Aquellos están en ese cuarto de baño. Ander, oso urduri. Ander, muy nervioso. Está. ¿Cómo se dice está? Pentsatu pixka bat. Dago. Ander oso urduri dago. Ander está muy nervioso. Está aquí zergatik, no sabemos por qué, pero Ander oso urduri dago. Ander está muy nervioso. Hurrengoa. Idoia eta Amaia udaletxean. Idoia y Amaia en el ayuntamiento, udaletxe es ayuntamiento, udaletxean, en el ayuntamiento, están, ¿cómo se dice están? Daude. Idoia eta Amaia udaletxean daude. Hurrengoa. Zu amonaren etxean, amona es abuela, etxe es casa, tú en la casa de la abuela estás, ¿cómo se dice estás? Zaude. Zu amonaren etxean zaude. Tú estás en la casa de la abuela. Y nire etxe ondoan, tú, en coloquial, al lado de mi casa estás. Pero ¿cómo se dice y? Y hago. Y nire etxean, y nire etxe ondoan, hago. Tú estás al lado de mi casa. Hurrengoa. Gu postetxean, nosotros en la oficina de correos, gaude. Gu postetxean gaude. Nosotros estamos en la oficina de correos. Hurrengoa. Ni oso haserre es enfadado. Ni oso haserre, ni estoy. Ni oso haserre nago. Yo estoy muy enfadado. Ni oso haserre nago. Oso, ya te acuerdas, ¿no? Es muy. Ni oso haserre nago. Yo estoy muy enfadado. Eta azkena. Zuek auto horren atzean, zuek, vosotros, auto, coche, horren, de ese, atzean, detrás. Zuek auto horren atzean, vosotros, estáis detrás de ese coche. ¿Cómo sería? Zuek, estar. Zuek zaudete. Vosotros estáis. Zuek auto horren atzean zaudete. Vosotros estáis detrás de ese coche. Hurrengoa. Hutsuneak bete, parentesi arteko erakusleak non kasuan deklinatuz. Rellena los huecos declinando en el caso non los demostrativos entre paréntesis. Adibidez. Ni etxe, paréntesis, hau bizi naiz. Yo vivo en esta casa. ¿Cómo diríamos yo vivo en esta casa? Ni etxe, honetan, oso ondo. Hau adibidea zen. Lehenengoa. Zuek egongela, paréntesis, hori zaudete. Vosotros estáis en esa sala de estar. ¿Cómo sería eso en euskera? Zuek egongela, en esa, ¿cómo se diría en esa? Horretan, zaudete, horretan. Esa es hori, en esa, horretan. Hurrengoa. Ander eta Amaia, etxe, entre paréntesis, haiek bizi dira. Queremos decir que Ander y Amaia viven en aquellas casas. Ander y Amaia viven en aquellas. Aquellas es haiek, pero en aquellas, haietan, oso ondo. Ander eta Amaia etxe haietan bizi dira. Ander y Amaia viven en aquellas casas.
en aquellas, haietan. Hurrengoa. Mutil gaztea komun zahar. Paréntesis artean, hori dago. El chico joven está en ese cuarto de baño. Ese es hori. Pero ¿cómo se dice en ese? ¿Gogoratzen dozu? ¿Te acuerdas de cómo se dice en ese? Hori es ese. Horretan en ese. Mutil gaztea, el chico joven, komun zahar, horretan dago. Está en ese cuarto de baño viejo. Hurrengoa. Y ez haiz herri, paréntesis, hura bizi. Queremos decir, tú no vives en aquel pueblo. ¿Pero cómo decimos? En aquel. Aquel es ura, pero en aquel se dice hartán. Y ez haiz herri hartan bizi. Tú no vives en aquel pueblo. Hurrengoa. Emakumeak egongela, paréntesis, hau daude. Las mujeres están en esta sala de estar. En esta. Esta es hau, pero en esta, honetan. Emakumeak egongela honetan daude. Las mujeres están en esta sala de estar. Egongela honetan. Hurrengoa. Zuen telebistak mahai, paréntesis, horiek daude. Vuestros televisores. Zuen telebistak. Vuestros televisores. Mahai horiek daude. Mahai es mesa. Horiek es esos. Pero ¿cómo se dice en esos? Vuestros televisores están en esas mesas. Horiek, esas. En esas, horietan. Zuen telebistak mahai horietan daude. Vuestros televisores están en esas mesas. No en otras, en esas. Eta azkena, liburuak, los libros, ez daude logela, paréntesis, hauek. Los libros no están en estos dormitorios. ¿Cómo diríamos estos? Estos es hauek. Pero en estos, hauetan. Liburuak ez daude logela hauetan. Los libros no están en estos dormitorios. Bueno, y vamos a acabar repasando un poco de vocabulario. Venga, y ya terminamos, ¿eh? Ya amaituko dugu. Hogei hitz dira. Son 20 palabras. ¿Cómo se dice caserío? Venga, rápido. Caserío, caserío. ¿Cómo se dice caserío? Baserri. Oso ondo. Hurrengoa. ¿Cómo se dice calle? Street. Venga, ¿cómo se dice calle? Kalea. Oso ondo. Hurrengoa. ¿Cómo se dice cuarto de baño? Cuarto de baño. Komuna. Oso ondo. Hurrengoa. Rojo. ¿Cómo se dice rojo? Gorria. Oso ondo. Hurrengoa. ¿Cómo se dice casa? Casa. Etxea. Oso ondo. Hurrengoa. Morado. ¿Cómo se dice morado? No la esaten da morado. Euskaraz. Morea. Oso ondo. Hurrengoa. No la esaten da lugar de trabajo. Lugar de trabajo. Lantoki. Oso ondo. Esta era ya más difícil, ¿eh? Lantoki. Lan, trabajo. Toki, lugar. Lantoki, lugar de trabajo. Hurrengoa. ¿Cómo se dice escuela? Escuela. Eskola. Oso ondo. ¿Cómo se dice sala de estar? Literalmente, sala de estar. Egongela. Egongela. Sala de estar. Oso ondo. ¿Cómo se dice tienda? Tienda se dice denda. Oso ondo. ¿Y cómo se dice cine? Cine se dice cinema. Cinema. ¿Y cómo se dice aldea o pueblo pequeño? Pueblo es herri. ¿Y pueblo pequeño o aldea? Herrixka. Herrixka. ¿Y cómo se dice azul? Azul se dice urdina. Oso ondo. Vamos terminando, ¿eh? ¿Cómo se dice verde? Verdea.
¿Y cómo se dice bar? Bar. Taberna, oso ondo. ¿Y cómo se dice dormitorio? Dormitorio. Logela, logela, oso ondo. ¿Y cómo se dice ciudad? Iría, iría, oso ondo. Ya está el repaso. ¿Qué tal? Zer moduz Honda? ¿Ondo? Bueno, pues nada más por hoy. Si te ha gustado, como siempre, dale un like y suscríbete al canal. Y si quieres apoyar el canal, te dejo un link en la descripción. Agur.